Sistemas jurídicos contemporáneos. El segundo semestre Grupo K de la Facultad de Derecho Campus 3, Extensión Tapachula, presenta el tema Sistema Jurídico Romano-Germánico de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Su origen es la fusión de las culturas romana y germana en el occidente de Europa a partir del siglo V después de Cristo, caracterizada porque la norma de derecho se elabora inicialmente y se aplica posteriormente a los problemas que la práctica presenta. En la familia romano-germánica, la jurisprudencia se prohíbe a sí misma la creación de normas jurídicas porque, según los jueces, tal tarea es de una sola incumbencia del legislador. Se debe precisar la diferencia entre las actividades del juez y del legislador. Así, la tarea de aquel consiste en moverse dentro de los cuadros jurídicos establecidos por el legislador, mientras que la actividad de éste se constriñe precisamente a formular esos cuadros o normas. En este orden de ideas, el alcance de la jurisprudencia es, por esta circunstancia, limitado, pues se trata de una situación totalmente distinta e incluso podría considerarse opuesta a la que se presenta en la tradición jurídica del common law, en países como Estados Unidos o Inglaterra. Ahora bien, los periodos históricos de la familia romano-germánica, por los cuales esta misma atravesó, son 5. El primero es el periodo del derecho arcaico, el periodo del derecho republicano, el periodo del derecho clásico, el periodo del derecho posclásico y finalmente el periodo del derecho justinianeo. El periodo del derecho arcaico. Este se desarrolla desde los orígenes de Roma hasta el siglo III a.C. Es en esta fase en la que el derecho, que es formado esencialmente por normas consuetudinarias referentes a la vida local y agrícola de la civitas primitiva, comienza a verse referido principalmente a los cibes, esto es, a los ciudadanos romanos denominados quirites, y presenta caracteres rigurosos y formalistas. Es en este periodo en el que se elaboran las leyes de las 12 tablas, las cuales se redactaron por los decemviros después de su visita a Grecia y se consideran principalmente el punto de partida del sistema legal romano. El periodo del derecho republicano. Este inicia a partir de la Segunda Guerra Púnica, que inicia la expansión de Roma en la cuenca mediterránea, y con ello el derecho romano va enriqueciéndose y renovándose. Junto al ius civil surgen nuevos ordenamientos, el ius gentium, más elástico y sin formas, en el que participan por las exigencias del comercio los extranjeros, peregrini, y el ius honorarium, que es de honor y magistratura, creado por el pretor para adecuar la actividad judicial a las mudables condiciones sociales y espirituales. Es entre ambos que hacen triunfar la equidad sobre el estricto derecho, la intención de las partes sobre las figuras predeterminadas. Ahora bien, el periodo del derecho clásico. Este se extiende desde el final de la República y los albores del Principado de Augusto hasta la época Diocleciano, que es a finales del siglo III después de Cristo. Es en tal periodo en el que se desarrolla al máximo la perfección del derecho romano, que es fundamentado sobre los 3 sistemas que son el ius civile, el ius gentium y el ius honorarium, a lo que se le suma en este periodo y en medida siempre más extensa el derecho creado por los emperadores con sus constituciones, por el Senado y por la actividad de un nuevo procedimiento, la cognitio extra ordinem, que se desarrolla frente a un único juez y se afianza por el proceso formulado sobre la cual se había fundado el derecho pretorio y la antítesis entre este y el derecho civil. El periodo del derecho posclásico se extiende desde la edad de Constantino a principios del siglo IV hasta la subida de Justiniano al trono de Oriente en el 527 después de Cristo. Viniendo con esto la jurisprudencia clásica y el proceso formulario, dividido en 2, el imperio, y habiéndose transferido el centro de gravedad en él a Oriente, e iniciado las grandes invasiones bárbaras. También el derecho romano entra en una fase de decadencia, en la cual, por otra parte, a través de la actividad judicial y por la influencia siempre mayor del cristianismo, se logra producir la transformación de muchos institutos. Finalmente, el periodo del derecho justinianeo, que dura hasta la muerte de Justiniano en el 565 después de Cristo,
Con esto el derecho romano realiza su última evolución, de la que la gran codificación hecha por este emperador logra representar la fase conclusiva. Es así que las posteriores vicisitudes de tal codificación y de su influencia logran determinar para Oriente la historia del derecho bizantino y para Occidente la historia del derecho medieval y de los singulares derechos nacionales europeos. En la familia romano-germánica, la jurisprudencia se prohíbe a sí misma la creación de normas jurídicas, porque según los jueces, tal tarea es de la sola incumbencia del legislador. El comparatista francés René David habla de una familia romano-germánica cuyas fuentes de creación de derecho son la ley, la doctrina y la jurisprudencia. La ley. Normas plasmadas en algún cuerpo normativo, siendo la ley escrita la fuente principal de derecho que se utiliza en este sistema. Por lo general existen códigos que regulan las diversas ramas del derecho, como la del derecho civil, mercantil, penal, constitucional, entre otros. La palabra ley puede entenderse como cualquier norma jurídica que ha sido promulgada y puesta en vigor por un proceso previamente establecido para que ésta adquiera legitimidad. Estas pueden tener una jerarquía. Usualmente el cuerpo normativo de mayor jerarquía es la Constitución. Para entender esta característica de mejor manera, es pertinente compararlo con los sistemas de la Common Law, cuyo origen se da en Inglaterra alrededor del siglo XI, en donde posteriormente se recopilarían los fallos judiciales, lo cual generaría esta diferencia entre el sistema romano-germánico, que le da una mayor importancia a la ley escrita que a la jurisprudencia, pues esta casi nunca se recopilaba como en Inglaterra. Hablando de la doctrina, es el conjunto de opiniones de tratadistas y estudiosos del derecho, que usualmente se dedican a dar opinión acerca de las leyes y de los fallos emitidos por los tribunales. La doctrina, en la mayoría de los casos, no tiene ningún peso en la aplicación de derecho. Sin embargo, existen países como Alemania en la que las opiniones de los profesores de derecho son tomadas en cuenta para la aplicación de las normas. No obstante, a no tener un peso, la doctrina sirve en diversos países como una guía para los jueces y abogados para resolver distintos temas e interpretar las normas. Esto tiene una razón histórica, pues en Roma, como se indicó anteriormente, una de las labores de los jurisconsultos era identificar y desarrollar conceptos jurídicos, razón por la cual, en el ámbito privado, Roma alcanzó un nivel técnico que ha sido difícil de superar por los sistemas jurídicos modernos. Ahora bien, la jurisprudencia, no obstante a que la ley escrita o codificada sea la principal fuente de derecho en este sistema, la jurisprudencia asume un papel supletorio e incluso obligatorio en algunos sistemas. Se define jurisprudencia como el conjunto de sentencias y fallos emitidos por los jueces de las cortes de un país que se hacen a base de los principios fundamentales del derecho, la ley escrita y la doctrina. La jurisprudencia no es propia del sistema romano-germánico, pero debido a la globalización ha cobrado importancia. Ahora bien, los periodos en los que se fundamenta la evolución y desarrollo de la familia jurídica romano-germánica son tres. El primero es el periodo del derecho consuetudinario, el segundo, el periodo del derecho legislativo y el tercero, la expansión del sistema romano-germánico fuera del continente europeo. Periodo del derecho consuetudinario. La creación de la familia jurídica romano-germánica se encuentra ligada al renacimiento que se produce en todos los planos, muy en especial en el jurídico en los siglos XII y XIII en el occidente europeo, en donde la nueva sociedad vuelve a tomar conciencia de la necesidad que se tiene del derecho y de que éste puede garantizar el orden y la seguridad que exige el plan divino y que logra hacer posible el progreso. Es durante esta época donde se elabora un derecho canónico privado y es a partir del siglo XIII donde ya no se confunde la religión y moral con orden civil y derecho. Al derecho así se le reconoce una misión propia, una autonomía que quedarán para siempre como una característica de las concepciones y de la civilización occidental.
A partir del siglo XII se le dio mayor importancia y reconoció que la sociedad debe ser regida por el derecho. Es por ello que filósofos y juristas exigen que se asienten las relaciones sociales sobre el derecho y que se ponga fin al régimen de anarquía y arbitrariedad que imperaba desde hace siglos. En el periodo de derecho legislativo, con la Revolución Francesa, a partir del siglo XVIII se inicia la elaboración de un derecho público. A través de la Escuela del Derecho Natural se obtuvieron espectaculares resultados al reconocer la necesidad de ampliar la esfera del derecho a las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre la administración y los particulares. La Escuela de Derecho Natural, además de aportar al derecho romano-germánico la elaboración del derecho público y la codificación, es decir, la consumación lógica de la concepción y la obra llevada a cabo por las universidades desde hacía siglos, es decir, que es el periodo donde surge la codificación de las leyes. La codificación constituye la técnica que permitirá poder hacer realidad la ambición acariciada de la Escuela de Derecho Natural con el objetivo de realizar la fusión entre el derecho teórico y el derecho práctico para acabar con los arcaísmos, la fragmentación del derecho y la multiplicidad de las costumbres. La expansión del sistema romano-germánico fuera del continente europeo. La trascendencia de este derecho también se pone de manifiesto a través de las codificaciones y en la conversión del derecho ideal en derecho real, que un gran número de naciones han insertado en sus regímenes de derecho, así como también en la internalización de ciertas normas jurídicas y del derecho mismo. Esta influencia del derecho romano-germánico en la legislación de diversos pueblos ha producido una cohesión en los distintos sistemas de justicia y han permitido que esa norma de conducta social llamada derecho tenga una realidad supranacial, asimilando el papel fundamental que corresponde desempeñar a la doctrina y a la jurisprudencia en la elaboración y sobre todo transformación del derecho. Monarquía romana 753 a 509 a.C. La monarquía romana es un periodo muy poco conocido de la historia de Roma, debido a la oscuridad de sus fuentes y al necesario apoyo en la arqueología para poder reconstruir los acontecimientos de la época. Sobre esta época quedan muchos hilos sueltos. Podría incluso considerarse la monarquía romana como un punto oscuro de la historia de la ciudad eterna, no porque no progresaran o porque fuera un periodo de crisis, sino porque no tenemos datos suficientes para considerar que este periodo es bien conocido. El periodo del derecho arcaico. Este se desarrolla desde los orígenes de Roma hasta el siglo III a.C. Es en esta fase en la que el derecho, que es formado esencialmente por normas consuetudinarias referentes a la vida local y agrícola de la civitas primitiva, comienza a verse referido principalmente a los cibes, esto es, a los ciudadanos romanos denominados quirites, y presenta caracteres rigurosos y formalistas. Es en este periodo en el que se elaboran las leyes de las 12 tablas, las cuales se redactaron por los decemviros después de su visita a Grecia, y se consideran principalmente el punto de partida del sistema legal romano. ¿Qué fue de la monarquía romana? La monarquía romana fue la primera de las 3 etapas en las que se dividió el desarrollo del gobierno de la antigua Roma. Durante el periodo monárquico entre el 753 a.C. y el 509 a.C., gobernaron 7 reyes. La monarquía romana fue el periodo más antiguo de la historia de la antigua Roma, durante el cual el Estado romano estuvo gobernado por reyes. Fue la primera organización gubernamental que tuvo Roma, desde su fundación en el año 753 a.C. hasta el final de la monarquía en el año 509 a.C., cuando su último rey, Tarquino el Soberbio, fue derrocado, surgiendo entonces la República en Roma. Entre los reyes de Roma se destaca Rómulo, quien gobernó entre el 753 y el 716 a.C. Fue el monarca que fundó la ciudad de Roma y que implementó el sistema de gobierno monárquico. Realizó grandes atrocidades con el afán de poblar su territorio,
convocando a diversos pueblos y grupos, como los esclavos, los prófugos y los refugiados, a través del engaño y por la fuerza. A Rómulo, fundador y primer rey de Roma, se atribuye, según la tradición, la creación del Senado, los comicios curiados y la división del pueblo en tribus. Numa Pompilio gobernó entre el 716 y el 674 a.C. Fue un monarca que se interesó por las instituciones legales, religiosas y que logró instruir a la población para rendir culto a sus dioses. Realizó ajustes en el calendario planteado por Rómulo, como agregar los meses de enero y de febrero. Además, construyó el templo de Jano. Numa Pompilio fue el primer rey que organizó una corporación de artesanos. Instituyó 8 clases: flautistas, orífices, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, broncistas, alfareros. También se ocupó asimismo de organizar la religión romana, tanto en el terreno público como en el oficial. Cada familia tenía su culto llamado sacra, y el sacerdote y dirigente de este culto era el pater familias. Tulio Hostilio gobernó entre el 674 y el 642 a.C. Se convirtió en el tercer rey de Roma en el año 673 y reinó hasta el año 642 a.C. Tulio Hostilio es el tercer rey romano de la dinastía latina. Era sabino y hombre entrado en años cuando accedió al poder. Se parecía a Rómulo en su conducta belicosa y completamente diferente al anterior rey romano. De origen latino, fue muy belicoso y extendió los límites hasta la cuarta colina del Monte Celio. Fue un guerrero al estilo de Rómulo y se alejó de la doctrina y del culto a los dioses que había fomentado su antecesor, Numa Pompilio. Anco Marcio gobernó entre el 642 y el 617 a.C. Fue un monarca religioso y pensador que supo fomentar el comercio con los pueblos vecinos. Construyó prisiones, murallas, puentes y el puerto de Ostia en el río Tíber, que permitió que Roma se convirtiera en un centro de intercambio de mercancías. Instaló en Roma a un cierto número de latinos, en la colina del Aventino, que fue el núcleo de la clase de los plebeyos, sin derecho de representación en el Senado. Legalizó los ritos guerreros, así como consiguió ampliar el terreno y el número de habitantes. Además, realizó varias obras públicas como fundar el puerto de Ostia, creó la primera prisión y construyó unas salinas. Tarquinio Prisco gobernó entre el 617 y el 578 a.C. Fue el primer rey de origen etrusco y logró ganar numerosas guerras que le permitieron ampliar el territorio romano. Introdujo el arte y la religión etruscos en la cultura romana, por la que se considera a ese periodo como el más ilustrado de la etapa monárquica. Tomó el relevo como quinto rey de Roma en el año 616 a.C. Fue un planificador urbanista y tenía una educación muy completa. Mandó construir la Cloaca Máxima, red del alcantarillado, trazó calles y barrios nuevos, erigió casas sustituyendo a las cabañas existentes y construyó el Circo Máximo. Servio Tulio gobernó entre el 578 y el 534 a.C. Fue uno de los monarcas más apreciados por la población, entre otras cuestiones porque elaboró una nueva constitución que reconocía la distinción entre clases sociales según su nivel de riqueza. Durante su largo reinado realizó grandes reformas militares, políticas y sociales. Por ejemplo, la organización del ejército romano. Su reinado fue pacífico y destacó principalmente por la cantidad de reformas realizadas. Estableció la primera constitución de Roma. Realizó el primer censo, que consistía en un registro quincenal en el que cada cabeza de familia debía inscribirse y notificar sus bienes y el número de personas que formaban su familia.
dividió la población en 5 clanes, según la fortuna de la última clase social. Los de menor renta quedaron exentos del pago de impuestos, y en tribus, según el lugar en el que habitaban. Tarquino el Soberbio gobernó entre el 534 y el 509 a.C. Fue un monarca de origen etrusco que ejerció su poder y control mediante la violencia y el terror de una manera sin precedentes en la historia de la antigua Roma. Enloqueció y ejecutó a varios senadores. Su despotismo fue la razón por la que cayó el sistema monárquico y no hubo ningún otro rey luego de su mandato. Entre sus importantes obras logró finalizar la construcción del templo a Júpiter. En conclusión, fueron 7 los reyes romanos, los cuales se dividían en 2 dinastías, la de los latinos y la de los etruscos. Entre los reyes latinos se encuentra Rómulo, Numa Pompilia, Tulio Hostilio, Anco Marcio, y entre los reyes etruscos, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. El derecho privado y el derecho público en la familia romano y germánico. El derecho privado se decía que ha sido el único derecho del continente europeo. También que solo en la esfera del derecho privado podían las jurisdicciones instituidas o reconocidas por el Estado desempeñar su función y dar solución imparcial a los litigios, ya que si una de las partes del litigio era la administración, todo el sistema se veía falseado, tanto en el plano de la teoría como en el de la práctica. En el de la teoría, porque interés público e intereses particulares se encuentran en distintos planos y no puede ser igual al otro. En el de la práctica, ya que constituye un serio problema en que los jueces pueden dictar sus decisiones en modo imparcial e independiente en un litigio que se enfrentan el Estado y un particular. También que era necesario el establecimiento de un proceso contencioso administrativo, ya que se ofrecían suficientes garantías a los particulares de tal manera que esa sección de la jurisdicción debía de tener una cierta autonomía con respecto del mismo poder judicial, pues se suponía que la existencia de jueces no se consideraban como funcionarios y agentes de la administración. En el derecho público, este alcanza un grado de desarrollo y de perfección muy inferior al del derecho privado. Los procesalistas franceses incluso decían que el derecho público no tiene el grado de perfección ni el mismo valor del derecho privado, alcanzando un grado de desarrollo de perfección muy inferior al del derecho privado. La noción de norma jurídica en la familia romano-germánica. Esta se ha dedicado tradicionalmente a ordenar y sistematizar las soluciones formuladas al dar solución a los casos concretos. En consecuencia, se concibió la norma jurídica como la norma llamada de resolución en un caso concreto. Gracias al esfuerzo de sistematización llevado a cabo por la doctrina, se ha visto elevada a un plano superior, concebiendo como una norma de conducta dotada de una cierta generalidad y situada por encima de las aplicaciones que los tribunales o los profesionales pueden hacer de ella en un caso concreto, ordenando así los datos, las normas y los principios a fin que los juristas encuentren en ellas una guía segura para resolver en el futuro casos análogos. La aptitud que predomina en los países pertenecientes a la familia romano-germánica
Dicen que los jueces no elaboran la norma, tanto por falta de material de tiempo, como debido al hecho de que la equidad requerida en los casos concretos pone en peligro su claridad de juicio y sobre todo, debido a que su papel no consiste en pronunciarse en forma general y reglamentaria. Aparece como el producto de una reflexión fundada, en parte y sobre la observación de la práctica, y en parte sobre consideraciones de justicia moral, política y armonía del sistema, que el juez quizás no tuvo en cuenta. Mediante esta reflexión se trata de formular una norma y tal concepto, al igual que la ley, sugiere un cierto grado de generalización. La norma debe ser lo suficiente general como para servir en un futuro de principio con el que decide dar solución a casos concretos. La norma jurídica decante y purifica la práctica, eliminando los elementos discordantes o superfluos. Igualmente simplifica el conocimiento del derecho al reducir la masa de los elementos que debe tomarse en consideración. Proporciona sentido a dichos elementos, asegura una mejor justicia social, un orden económico o social más seguro que permite que la opinión pública o el legislador intervenga más eficazmente a fin de corregir ciertos tipos de conductas para orientar a la sociedad hacia un determinado objetivo. Es la base fundamental en la que se asiente la codificación. Así, la concepción romano-germánica de código no se propone a dar a los ciudadanos normas inmediatamente aplicables a las dificultades concretas que les plantea la vida, sino normas más generales y ordenadas sistemáticamente, de las que pueden deducir con el mejor trabajo posible, de forma en la cual deben resolver la dificultad planteada. La norma jurídica romano-germánica está situada a mitad de camino entre la decisión de un litigio, considerada así como una aplicación concreta de la norma, y los principios dotados de mayor generalidad, de los cuales no es más que una aplicación. República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, en donde la figura del rey Tarquinio el Soberbio pasó al desligarse del pueblo y abusar de su poder, en donde los mismos romanos expulsaron al último rey, poniendo en fin a la monarquía y creando lo que es la República Romana. Esto ocurrió en el 509 a.C. y el sistema estaría en vigor hasta la llegada de Augusto el 27 a.C. Se consolidó su poder en el centro de Italia, gobernado por dos grandes cónsules, en donde cada uno con el poder para poder vetar a otro. De esta forma, el poder no se centraría nunca en una sola persona. Los cónsules serían elegidos por el Senado, una representación del pueblo que participaría en el gobierno de Roma. Sin embargo, se aceptó la posible figura de dictador, la cual entraría en función solo en caso de periodos de grandes crisis y por un tiempo limitado. Esta organización se construyó en forma piramidal, desde la cima con los cónsules hasta la creación del resto de figuras administrativas de menor nivel que cubrían todos los campos, incluyendo el ejército. Tiempo después existiría lo que fueron fuertes revueltas, en donde las clases sociales más bajas se sentían muy poco representadas en este sistema. Además, teniendo que servir en el ejército, perdían la producción de sus tierras sin ninguna compensación
unos cambios muy notables en la sociedad. Nacía el derecho romano, se dictaron leyes a favor de las clases más bajas y se sentaron los derechos que las defendían. De esta forma, incluso consiguieron representación en el Senado. Esto desembocaría más tarde un nombramiento de un uncel de la plebe. Surge lo que es la creación del estipendio y consistía en una ayuda económica para los campesinos que dejaban de producir y por ello de ganar dinero a causa de ir a la guerra. Este era un dinero que ahora tendría una nueva forma, pues Roma creaba en esta etapa su moneda propia, llamada el as. Tiempo después, los etruscos, después de pelear con los romanos, se aliaban entre sí. Pero después surgió lo que era una derrota ante los galos. Y ni siquiera esta alianza pudo salvar a Roma, que sufrió una de las derrotas más crueles y dolorosas de su historia. Los galos arrasaron con la ciudad, matando y saqueando cuanto pudieron. Uno de los grandes generales de la República era Lucio Cornelio Sila, quien fue el primero en la historia en que utilizó su poder militar para llegar al poder político, donde dos cónsules populares dirigían el estado y fue Cayo Mario, uno de ellos quien se enfrentó al mando de sus tropas de Sila, cayendo en derrota. El procedente ya estaba sentado y aunque Sila puso a dos cónsules para dirigirse a la República Romana, el dictador y su máximo cargo. Las luchas por el poder usando la fuerza militar se sucederían hasta que una figura carismática como nunca antes vista en Roma acaparó todo el poder. El final de la República en Roma llega hasta Julio César, tanto que el pueblo romano lo adoraba y aceptaba de buen agrado su dictadura. No así el Senado. El 15 de marzo del 44 a.C. le dio su muerte, lo que inició con la intención de restablecer la República provocó todo lo contrario, pues numerosos hombres de grandes ambiciones intentarían hacerse con el lugar de César y dominar a Roma. El Imperio Romano. El Imperio Romano fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y principalmente caracterizado por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. El término es la traducción de la expresión latina Imperium Romanum, que significa literalmente el dominio de los romanos. Polibio fue uno de los primeros hombres en documentar la expansión de Roma, aún como república. Durante los casi 3 siglos anteriores al gobierno del primer emperador César Augusto, Roma había adquirido mediante numerosos conflictos bélicos grandes extensiones de territorio que fueron divididas en provincias gobernadas directamente por pretores y precónsules elegidos anualmente por sorteo entre los senadores que habían sido pretores o cónsules el año anterior. Los dominios de Roma se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Asimismo, un ejército creciente reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para poder obtener réditos políticos. Así fue como surgieron personajes ambiciosos cuyo objetivo principal era el poder. Este fue el caso de Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano. El Imperio Romano
como sistema político, surgió tras las guerras civiles que siguieron a la muerte de Julio César en los momentos finales de la República Romana. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus, que significa ser un dictador vitalicio. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno, sin embargo, sería efímero. El precedente no pasó inadvertido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra VII de Egipto en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso triunfal de Egipto, convertidos desde ese momento en provincia romana, la implantación del sistema político imperial sobre los dominios de Roma deviene imparable, aún manteniendo las formas republicanas. Augusto aseguró el poder imperial con importantes reformas y una unidad política y cultural, la civilización grecorromana, centrada en los países mediterráneos, que mantendrían su vigencia hasta la llegada de Diocleciano, quien trató de salvar un imperio que caía hacia el abismo. Fue este último quien por primera vez dividió el vasto imperio para facilitar su gestión. El imperio se volvió a unir y a separar en diversas ocasiones, siguiendo el ritmo de guerras civiles, usurpadores y repartos entre herederos al trono, hasta que, a la muerte de Teodosio I el Grande, en el año 395, quedó definitivamente dividido. El Imperio Romano de Oriente proseguiría así casi un milenio en pie como el único imperio romano, aunque usualmente se usa el moderno nombre historiográfico de Imperio Bizantino, hasta que en 1453 Constantinopla cayó bajo el poder del Imperio Otomano. El legado de Roma fue inmenso, tanto es así que varios fueron los intentos de restauración del imperio, al menos en su denominación. Destaca el intento de recuperar Occidente de Justiniano I por medio de sus generales Narcés y Belisario, el de Carlomagno como el Imperio Carolingio o el de Sacro Imperio Romano Germánico, sucesor de este último, pero ninguno llegó jamás a reunificar todos los territorios del Mediterráneo como una vez lo logró la Roma de tiempos clásicos. Con el colapso del Imperio Romano de Occidente, finaliza oficialmente la Edad Antigua, dando inicio a la Edad Media. Les agradecemos mucho su atención, los alumnos Eduardo Francisco Osorio Espinosa, Carla Guadalupe Yoc Tobar, Natividad Guadalupe Cruz Jiménez y Mariel Concepción Tello Ramírez. Muchas gracias.